Ya hemos tocado en muchas ocasiones parte de esta predicación que vamos a dar, que para nosotros, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un privilegio, es una grande bendición el que nosotros se nos haya enseñado en la forma como hoy predicamos. Para nosotros es una inmensa bendición. Dice la Sagrada Escritura, dice el rey Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 1. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, hermanos. Habla el rey Salomón, dice en esta parte, dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, fíjense lo que dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí está hablando algo muy importantísimo el rey Salomón. Dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué capítulo? Capítulo 1, libro de los Proverbios. ¿Sí? Esto tiene una base importantísima. ¿De dónde voy a sustraer yo la sabiduría y de dónde voy a sustraer la doctrina? ¿Sí? Porque fíjense, miren, dice el libro de Juan, palabras muy importantísimas. Libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Yo les había dicho que ya no íbamos a pronunciar evangelio porque es una palabra griega que nada tiene que ver con la doctrina del Señor Jesucristo, con la doctrina que Dios le da al bendito pueblo de Israel desde el partir del monte Sinaí. Capítulo 5, verso 39. Libro de Juan. Dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras. ¿Sí? Yo les he dicho que nos tenemos que ubicar perfectamente bien en los tiempos, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no estaba escrito nada de Mateo en adelante. Y si el rey Salomón dice que para entender sabiduría y para entender doctrina, y el Señor Jesucristo dice aquí que escudriñemos las Escrituras, ¿dónde está la base de esa sabiduría? ¿Dónde está la base de esa doctrina? ¿Sí? Sí, en las Escrituras hebreas. Dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, dice el capítulo 7, verso, libro de Juan, capítulo 7, verso 38. Textos que ya hemos tocado en diferentes ocasiones y que hoy los volvemos a tocar porque nos lleva al tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Dice el verso 38, el que cree en mí, ¿cómo dice? La Escritura. La Escritura. ¿Sí? Ríos de agua viva correrán De su de su vientre. Fíjense que aquí hay un fenómeno muy importante. Hemos platicado con diferentes personas y cada quien da su punto de vista, cada quien aplica términos que ellos les han enseñado. ¿Sí? Muy lamentablemente las personas creen en sus líderes religiosos, no creen en lo que dice los textos que acabamos de leer. ¿Sí? Si tocamos una religión, por ejemplo, vamos a mencionar la Iglesia Católica. Ellos están aferrados con sus sacerdotes y con su Papa. Y vemos que su enseñanza que transmiten estas personas es una enseñanza muy diferente a lo que dice la Sagrada Escritura. Si nosotros analizamos, dice el rey Salomón, para entender sabiduría y doctrina, nosotros vamos a analizar un punto nada más así. A simple vista dice la Sagrada Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Dice Éxodo capítulo 20, desde el versículos 2 y 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas. Así nada más sencillamente tocamos superficialmente este mandamiento. Si nosotros nos vamos con los testigos de Jehová, vamos a encontrar que los testigos de Jehová desechan la sabiduría. Desechan la sabiduría que está aquí, las escrituras hebreas. Si nosotros analizamos todas las doctrinas, la que ustedes quieran, sustraen algo de las escrituras hebreas, la que quieran, y toman lo que les conviene y lo que no les conviene lo hacen a un lado. Si nosotros vamos a tocar el tema con los mormones, ¿sí?, pues vamos a encontrar que también estas personas están de cabeza. Testigos de Jehová, católicos, mormones, pentecosteses, bautistas, la luz del mundo, los libres pensadores, los luteranos, los episcopales, en fin, vamos a mencionar muchas religiones, ¿sí?, que hacen a un lado el sábado y que meten doctrinas de sus líderes religiosos. No doctrina, repito, dice el rey Salomón, para entender doctrina y sabiduría. Si la gente entendiera, si la gente analizara esto que estamos nosotros ahorita, que vamos a analizar, ¿sí?, si le metieran sentido, pues verían que es otra forma muy diferente, la que el Señor Jesucristo trae, la que viene a enseñar, la que fue dada desde el monte Sinaí. Pero entran en controversia, meten pensamientos. Fíjense, dice el rey Salomón, Proverbios capítulo 3. Dice el rey Salomón en esta parte, capítulo 3. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué está escrito esto? Dice el capítulo 3, libro de los Proverbios, habla el rey Salomón desde el verso 1 al verso 7. Fíjense, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Cuál capítulo es? 3, libro de los Proverbios. Dice: y tu corazón guarde mis mandamientos. 2, hay una promesa. Fíjense la promesa que está. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es una promesa de Dios que la persona que guarda sus benditos mandamientos, dice, Dios se está comprometiendo a que vas a tener largura de días, ¿sí?, y años de vida, y vas a tener paz y se te aumentarán esos días. Es promesa de Dios. Continúa. 3, misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Yo recalco, dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice el Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el sacerdote, como dice el pastor, como dice el líder religioso, como dice el ministro. Y aquí el rey Salomón está diciendo: no seas sabio en tu opinión. Si ustedes analizan, vean los libros de los testigos de Jehová, vean libros católicos, y están metiendo ideas de hombre, están metiendo mandamientos de hombre, están metiendo enseñanza de hombre menos de Dios. ¿Sí? Porque esto que vamos a analizar ahorita, fíjense, yo les vuelvo a repetir, dice el rey Salomón, para entender sabiduría y doctrina. Si nosotros nos vamos a las cartas que escriben los apóstoles, por ejemplo, vamos a leer la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, si no mal recuerdo. Carta del apóstol Santiago.
Dice capítulo 2, verso 10. Habla el apóstol Santiago. Dice: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Verso 13. Algo importantísimo. Dice el apóstol Santiago: porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Este es un punto importantísimo. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Fíjense, vamos a apuntar este punto. Vamos a mencionar, dice, la misericordia. ¿Sí? Ahora, vamos al libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Nomás que perdón, se te olvida dar por el hermano Fernando, que no encuentran los... No podemos ahorita por perdón. Capítulo 17, libro de Juan, verso 17. Libro de Juan, capítulo 17, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros nos tenemos que ubicar en algo importantísimo. Cuando el Señor Jesucristo está mencionando estas palabras, es porque ya hay una enseñanza detrás de estas palabras. ¿Sí? Dice: santifícalos. Dice Hebreos, carta a los Hebreos, antes de apuntar la palabra. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Referente a lo que estamos leyendo, que dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Seguid la paz con todos. ¿Y la qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice que el que no hiciere misericordia, juicio sin misericordia será hecho con él. Y dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Santidad. Esto, ¿cómo se va a adquirir? La misericordia pues no es algo que yo voy a inventar, que yo voy a diseñar. La santidad no es algo que yo voy a pensar, no, pues esto es lo que creo que está correcto y esto es lo que voy a hacer, no. Tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito. Dice el Señor por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 28. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Dice, verso 1. Y será que si oyeres diligente la voz del Señor tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones. Hay una promesa de Dios. No es palabra de hombre. Hay una promesa de Dios que si guardas los mandamientos, vas a conocer misericordia. Que hay una promesa de Dios que si guardas los mandamientos, si la pones por obra, vas a ser un hombre de santidad. Hay una promesa de Dios que si guardas los mandamientos, vas a tener doctrina. ¿Sí? Y en estos momentos que estamos leyendo en Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, hay una promesa de Dios. Que si tú guardas los mandamientos, vas a tener, ¿qué cosa? Paz. Bendición. Dice la Sagrada Escritura, no le vas a quitar y no le vas a poner a la palabra que yo haga. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Yo les he dicho, tenemos que analizar, tenemos que ver si es cierto lo que enseñan aquellas personas, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que? Porque se la pasan diciendo, ¿no? Que ya no estamos bajo la ley ni bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor Jesucristo. Pues sí, para entender qué es esa gracia, nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Dice un pensamiento judío, si no me recuerdo, en el Talmud, dice que el hombre que no guarda la Torah de Dios, que es la ley, dice que es como un árbol sin raíz. ¿Cómo está ese árbol? Seco. Esto que dio el Eterno, esto que dio el bendito Creador, tiene una finalidad de haberlo dado en el monte Sinaí. Inicia, dice la Sagrada Escritura, que cuando saca al bendito pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al monte Sinaí. Y hay un propósito con lo que se va a dar en el monte Sinaí. Dice la Sagrada Escritura, miren, vamos a Éxodo, capítulo 19. Tiene una finalidad, lo que se va a dar en el monte Sinaí tiene un porqué. Dice, Éxodo capítulo 19, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Estamos hablando mes tercero, 6 de Sivan del calendario hebreo. No es marzo, porque marzo es calendario gregoriano. El mes que estamos viendo aquí es el mes tercero del pueblo de Israel, calendario judío, que es Sivan. Nos encontramos en el día 3, ¿sí? Dice, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en aquel día, que es día 3 también, vinieron al desierto de Sinaí. 2. Porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, verso 6, y vosotros seréis mi reino de gente, ¿qué cosa? Seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra? Es verdad. Y aquí el Señor está diciendo, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Condición: oír la voz de Dios. No oír la voz, he repetido una y otra ocasión, no oír la voz de Chastas Russell, no oír la voz de José Smith, no oír la voz de Elena G. de Guay,
no oír la voz de tantos papas que han existido, que ahorita está este hombre que se llama Francisco, ¿sí? No oír la voz de ellos, oír la voz de Dios. Perdón. Sí, hermana Charo. Pero por eso dice la gente esta que dice que no hacen eso, porque dice que están hablando especialmente a los hijos de Israel. Ajá. Lo que me han dicho a mí también. Y eso era para el pueblo judío, Ajá. no eran los israelitas. Por eso sustraje la palabra misericordia que escribe el apóstol Pablo, y hay otras más palabras. La voz, como ya escribimos en qué es el Evangelio, perdón, ya subimos la predicación, qué es la voz, qué es el pacto, sí, todo esto. Ahora estoy poniendo misericordia. ¿Cómo voy a saber yo hacer misericordia? Dice el Señor Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo. Estamos mencionando la palabra misericordia. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo. Dice el Señor Jesucristo estas palabras en Mateo, en el capítulo 9. Yo les estoy escribiendo esta palabra que dice el apóstol Santiago, que juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, verso 13. Yo vuelvo a repetir, yo no voy a diseñar, yo no voy a implementar nuevas reglas. Ya está escrito qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Dice aquí el Señor Jesucristo: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores a arrepentimiento. Dice el Señor Jesucristo: andad pues y aprended. ¿Yo cómo voy a aprender a hacer misericordia si me olvido de lo que Dios le dio la enseñanza al bendito pueblo de Israel? Yo les vuelvo a repetir, ya está trazado todo, ya está dicho. Aquí no voy a diseñar yo una nueva forma, no voy a inventar nuevas reglas, las reglas ya están puestas. Hay gente que tropieza, que dice que ya el Señor Jesucristo vino a quitar esto, no es cierto. Yo les he comentado una y otra vez, y he platicado con personas, no tienen armas, así de sencillo yo les he dicho. Les pongo los años en que fueron escritos, de Mateo en adelante. Le digo, mira, esta fecha, el libro de Mateo fue escrito en tal año, el libro de Marcos fue escrito en tal año, el libro de Lucas fue escrito en tal año, el libro de Juan fue escrito en tal año, el libro de los Hechos fue escrito en tal año. Así nos vamos. Dime tú, si fueron escritos, ahora fueron escritos en tal año, por ejemplo, el libro de Mateo, si ahorita no me falla la memoria, fue escrito entre el año 65 y el año 60, ¿sí? O 60-65, por ahí fue escrito el libro de Mateo, ¿sí? De aquí todavía falta en lo que se recopilaron los libros y se junta como lo que vemos hoy. Sí, porque no fue de la noche a la mañana que se escribieron los libros y se juntaron todos, ¿no? Transcurrieron todavía otros años. Ahora hemos comentado, lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Aquí dice el Santo Evangelio. Hemos comentado, yo les he dicho, esta palabra evangelio la ha hecho mucho daño a esto que estamos analizando, a las escrituras hebreas. Le ha hecho mucho daño porque la palabra evangelio, ¿de qué procedencia es? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Es griega. Y la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas. Y Dios no habló en el monte Sinaí mencionando la palabra evangelio. Dios en el monte Sinaí habló, es claro y es contundente. Dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Nunca mencionó Dios la palabra evangelio. Ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los reyes, ni ninguno de los jueces del bendito pueblo de Israel
ni el mismo Señor Jesucristo pronunció la palabra evangelio. Esa es una interpretación humana, es una de procedencia griega, ni los mismos apóstoles mencionaron la palabra evangelio. Yo les he dicho con todas las personas que he platicado, muéstrame en qué momento aparece en las Sagradas Escrituras esta palabra. Porque en los escritos originales no apareció. Yo les he comentado, si bien dice el Señor, dice por ejemplo el Señor Jesucristo que vaya y se predique el evangelio, ¿sí? En su original no dijo evangelio. El Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen la palabra de Dios. Esto es lo que lo que se mencionó en su original. No, la palabra evangelio aquí nada tiene que ver. Así lo entienden las personas, así lo creen. Yo les he comentado, Satanás tiene su trabajo que está haciendo y está engañando a mucha gente. Satanás tiene a sus predicadores y Dios tiene a sus predicadores. Yo les he comentado cuál es la diferencia. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre los predicadores de Satanás y los predicadores de Dios? ¿Quién se acuerda, hermanos? ¿Qué predican los predicadores de Satanás? Mentira. Mentira. ¿Yo cómo voy a aprender a hacer misericordia si quiero poner mis propias reglas? ¿Cómo voy a aprender la santidad si yo quiero meter mis propias reglas, mi propia doctrina? La doctrina ya está dada. Las reglas ya están puestas. ¿Cómo voy a tener bendición si quiero poner mis propias reglas delante de Dios? Todo el mundo dice que ya esto ya lo quitó Cristo. Cuando dice la Sagrada Escritura, así nada más un texto, para no estarle buscando e invertir, ¿no? Por el tiempo de la predicación, porque vamos a entrar a otras cosas. Dice Mateo capítulo 5, yo no sé cómo entienden. Así como le dice aquel doctor de la ley al Señor Jesucristo, ¿cómo le hago para entrar a la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Yo no alcanzo a entender cómo esos predicadores que enseñan, ¿sí? No sé cómo entiendan esto que vamos a leer. Mateo capítulo 5, verso 17 al verso 19. Dice, no penséis que he venido para abrogar. Le digo a personas con las que platico, métete a un diccionario, ¿qué quiere decir abrogar? No te metas en problemas, métete al diccionario y ve su interpretación de qué quiere decir abrogar. Dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ¿sí? Perecerá ¿de dónde? De la ley. Perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. 19. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. No lo dice hombre. En el sentido, vamos entendiendo perfectamente que en estos momentos el Señor Jesucristo es un hombre aquí en la tierra, pero estamos hablando de su deidad, de su procedencia. Dice el Señor Jesucristo, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado, ¿qué cosa? Grande en el reino de los cielos. Vienen personas, es que Cristo ya quitó todo, pues sí, pues entonces dime este texto, ¿cómo lo interpretas? Y si le seguimos buscando, vamos a encontrarle más. Dice el apóstol Pablo, que la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos. Yo tengo que entender cómo está trazada la ley. Yo tengo que entender el ministerio de Aarón, porque es aquí donde están tropezando. Tengo que entender el ministerio de Aarón y tengo que entender el ministerio de Cristo. No porque vino el ministerio de Cristo quiere decir que quitó la ley, no. Tengo que entender cómo está trazada la ley, qué es lo que fue quitado y qué es lo que permanece. Porque para el adúltero, va y se para en X religión, no, pues acá dicen que ya soy iglesia de Cristo. Y dicen que por gracia voy a ser salvo. Cuando dice la Sagrada Escritura, dice el apóstol Pablo, no erréis, que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios.
Y allá está el adúltero con aquellas religiones metido allá. Allá están los fornicarios, contentos porque les están diciendo que allá está la verdadera iglesia y que por gracia son salvos, ¿no? Dice la Sagrada Escritura que estos van a ir derechito al lago de fuego con azufre. Adúlteros, fornicarios, hechiceros, idólatras, los robadores, los maldicientes, los herejes, afeminados. Está el afeminado allá metiéndose en esas religiones. Es que dicen que yo por gracia soy salvo. ¿Cómo vas a ser salvo si aquí dice la Sagrada Escritura que los homosexuales y los afeminados van a ir derechito al lago de fuego con azufre? Pero ya están contentos con aquellos predicadores. Oyendo esas doctrinas, hemos comentado, doctrinas diabólicas, doctrinas satánicas. Porque hablan mentira, hablan doctrina de Satanás. Todo lo contrario a lo que Dios mandó. Yo les vuelvo a repetir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un adúltero va a vivir en santidad? ¿Cómo es posible que una persona que no guarda los mandamientos de Dios va a tener doctrina? Tienen que meterse a entender, tienen que meterse a un diccionario y que vean qué es doctrina, pero doctrina de Dios, no doctrina de hombre. Sí, porque la Sagrada Escritura nos está hablando de doctrina de Dios, perdón. Y bendición, ¿cómo voy a adquirir la bendición? El Papa. ¿Cómo? Porque viene X líder religioso, ya te puso las manos y ya vas a tener bendición. Están completamente de cabeza las enseñanzas de estos hombres. Yo les vuelvo a repetir, no, yo me asombro cuando platico por ejemplo, con X religiones, ¿no? Que ahí andan vendiendo sus revistas o regalándolas sus libros, pero están aferrados en la doctrina de Charles Taze Russell, cuando este hombre fue masón. La doctrina agarró a desgraciadamente el pobre hombre ya estaba todo colorado, estábamos sentados en la casa, ahorita se me va su nombre, de este hombre norteamericano que andaba predicando según la palabra de Dios, mormón. Llegamos y se sienta en la sala y le digo, tú dices que andas predicando la palabra de Dios. Vino con un hombre que creo es de Tijuana, Salomón se llama a su compañero. Tú dices que andas predicando la palabra de Dios, enséñame qué es la palabra de Dios. Me dio una serie de argumentos, menos me tocó la Biblia. Digo, es que no puede ser posible que dices que andas predicando la palabra de Dios y no me has mencionado ni un texto bíblico. O sea, creen que porque vienen güeritos de Estados Unidos, creen que por eso ya traen la verdad y creen que por eso van a dormir a toda la gente. Cuando yo lo senté en la sala y le empecé a hacer preguntas, el pobre ya no más agachaba. Y colorado que estaba y me decía, es que eso no me va a salvar. ¿Cómo de que no? ¿Cómo es que andas predicando la palabra de Dios y no sabes las preguntas que te he hecho? Y me daba una serie de argumentos fuera de lo que estábamos hablando. Y digo, es que esa no fue la pregunta que te hice. Y estos señores, los testigos de Jehová, que boletinan las casas a donde les hacemos ver que están mal. ¿Por qué las boletinan? Boletinan las casas porque saben que no pueden debatir contra la verdad. Van y se agarran gente ignorante o gente que no sabe de las Sagradas Escrituras, y pues sí, a ellos los duermen fácil, les presentan sus libritos con dibujos de el supuesto reino de Dios, donde hay árboles, donde están la vaca y el buey comiendo pastos juntos. Sí, pues dice la gente, pues qué bonito está. Pues creo que sí me voy con los testigos. Cuando están viendo que su enseñanza es una enseñanza aberrante, guardan el domingo, comen puerco, comen inmundicia y media. En fin, me dice un día una señora de los testigos de Jehová, es que ya Dios limpió todo. Yo quiero que usted me sostenga lo que me está diciendo ahorita. Usted dice que ya Dios limpió todo. Sí, dice, ya Dios lo limpió. Ahorita yo quiero que delante de mí, usted se coma una araña, se la voy a sacar de ahí adentro. Le voy a sacar la tortilla y le voy a echar una araña en la tortilla y quiero que se la coma. Me dijo la señora que no, usted dice que ya lo limpió todo Dios. Yo nomás estoy diciendo lo que usted me está diciendo. No es así de sencillo. Dice el rey Salomón, para entender sabiduría y para entender doctrina. ¿Yo cómo voy a entender, cómo voy a hacer misericordia con mis semejantes? La Sagrada Escritura tiene todo detallado para hacer misericordia. ¿Por qué está escrito que no debes de cometer adulterio? ¿Por misericordia a quién? Al prójimo o a Dios. Por misericordia a tu prójimo.
Porque Por va a ese dañar a motivo, otros, ¿perdón? porque va a dañar a otras personas. Vas a hacer un daño, vas a destruir un matrimonio. Desde aquí nosotros si analizamos, este es uno de los puntos para empezar a hacer misericordia. Dice la Sagrada Escritura, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, no desearás su buey, su asno, nada que sea de tu prójimo. ¿Por qué la gente, a qué grado puede llevar el codiciar? Pues llevan al grado de matar. Porque yo le codicio su auto al vecino, porque yo le codicio sus cuentas bancarias, porque yo le codicio sus bienes. Pues a ese punto, por eso la gente hace cosas terribles, porque no entienden qué cosa es misericordia. Por algo está puesto su bendita ley de Dios, por algo lo puso. Para que tengas pensamientos diferentes, para que tengas actitudes diferentes. ¿Sí? No crean que está puesto nada más porque sí. ¿Por qué dice la Sagrada Escritura no levantarás falso testimonio? ¿Saben ustedes cuánta gente ha muerto por levantar falsos testimonios? Estoy viendo en internet que un hombre en Estados Unidos, o Alabama, creo, una parte de Estados Unidos, el hombre estuvo 39 años preso por un crimen que no cometió. Y sale ya el hombre ya viejo, ya sale aproximadamente como de 70 años o más. Toda su vida se la destrozaron, todo porque le levantaron un falso de que él mató a otra persona. Y lo salen y lo entrevistan y dicen que qué piensa. Pues ya que puede decir el pobre hombre. Le destrozaron su vida, ¿sí? En la cárcel 39 años. Y la vida de todos sus seres queridos. Sus seres queridos, ¿sí? Entonces, si yo entendiera por qué dice el Señor, dice, aprended qué cosa es misericordia. Los mandamientos te están llevando a eso. A que conozcas qué cosa es misericordia. A que conozcas qué cosa es santidad. En el momento que tú no estás cometiendo adulterio, en el momento que no estás codiciando, en el momento que estás guardando el Shabbat, en el momento que no idolatras imágenes, estás entrando al grado de santidad. O sea, son más mandamientos, no nomás es esto. A que no hagas lo que tú quieres. Dice el apóstol Pablo, carta a los Gálatas. Dice carta a los Gálatas, hermanos. Capítulo 5. Verso 16. Clasifica, esto está clasificado en las Sagradas Escrituras, la condición de la carne y la condición del espíritu. Verso 16. Dice el apóstol Pablo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis. ¿Qué cosa es satisfacer? La concupiscencia de la carne. ¿Qué sería satisfacer? Pues está satisfecho de hacer. Concluir la obra, que es el placer de la carne. Ya sea el que quiere cometer adulterio, pues consumar el adulterio. El que quiere robar, pues consumar el robo. Es lo que quiere decir, no satisfagáis. El que se quiere ir con mujeres que ejercen la prostitución, pues satisfacer la carne, pues sí se va a meter con mujeres que ejercen la prostitución. Eso es satisfacer. Si dijo Dios que no tienes que comer inmundicia, ¿qué sería satisfacer la carne en cuestiones de la inmundicia? Comer carne de puerco. Pues comerte todo lo prohibido que Dios no mandó. Eso es satisfacer la concupiscencia de la carne. ¿Sí? Dice, verso 17. Pongan atención lo que va a decir el apóstol Pablo. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y estas cosas se oponen la una a la otra. ¿Para que qué cosa? No hagáis lo que no quieres. Para que no hagas lo que quieras. No te inventes una doctrina, una religión a tu conveniencia, a como tú crees. No tengas actitudes que creas que tú, porque perteneces a X religión, creas que estás haciendo la verdad. Lo bueno y lo malo, vuelvo a repetir, ya está establecido. De aquí dice Dios qué debes de hacer
y qué no debes de hacer. Si tú infringes uno de estos mandamientos, si vives en adulterios, en fornicaciones, en robos, en idolatría, levantas falsos testimonios, te involucras con gente mala, vives codiciando, si comes inmundicia, independientemente de cuál sea animal, si está clasificado como inmundicia, ¿sí? Si tú vives en todo esto, dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Dice que va a ser echado en el lago de fuego con azufre. Yo me sorprendo, ¿no?, cuando me dicen, es que ya lo limpió Cristo. ¿Cómo lo va a limpiar? Si es un animal, cualquier animal inmundo, pues es un animal sucio. Yo le digo a una persona, le digo, mira, vamos a hablar de la venida de Cristo. Yo quiero que me expliques este texto que vamos a leer. Si dices que Cristo ya limpió todo esto, ¿sí?, pues esta porción que vamos a leer de las Sagradas Escrituras es a futuro, en la venida del Señor Jesucristo. Yo quiero que me la expliques, a ver cómo trabaja tu mente para darme una respuesta. Dice el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 66. Dice el profeta Isaías, capítulo 66, hermanos. Habla de la venida del Señor Jesucristo. Aquí dice Jehová, pero el ser que va a venir es el Señor Jesucristo. Dice capítulo 66, verso 15 en adelante. Dice, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. 16, porque el Señor juzgará, ¿con qué cosa? Con fuego. Con fuego. Y con espada. Y con su espada a toda carne, y los muertos del Señor serán multiplicados. 17, los que se santifican en los huertos, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos a otros. Aquí está hablando de un tipo de gente de homosexuales que ejercían sus cultos en aquellos tiempos. Dice aquí, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. O sea, no es que en realidad se santifiquen o en realidad se purifiquen, sino que ellos creen que haciendo ese tipo de cultos se santifican y se purifican. Por eso el profeta Isaías, Dios por medio del profeta Isaías les está diciendo, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen, ¿qué cosa? Carne de puerco. Los que comen carne de puerco, y abominación, y ratón, juntamente serán talados. ¿Ha dicho? El Señor. El Señor. Le digo a algunas personas, a ver, dime, ¿por qué esto es cuando venga el Señor Jesucristo? Tú comes puerco, dices que el Señor Jesucristo ya lo limpió, entonces dime, ¿esto qué va a pasar? Porque entonces estamos hablando de un Dios que está mintiendo. Tú por otro lado te enseñó tu predicador que ya Cristo lo limpió todo, y por otro lado te va a llevar al lago de fuego con azufre, porque dice aquí que van a ser talados todos los que comen inmundicia. Por eso les vuelvo a repetir, dice el rey Salomón, para entender sabiduría y para entender doctrina. Allí está encerrado todo. Allí está, como dice el rey Salomón, no seas sabio en tu opinión. Teme al Señor y apártate del mal. En este libro sagrado ya está estipulado qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Yo les vuelvo a repetir, si la gente cree que combinando estas dos cosas tienen una doctrina verdadera, pues es triste, es lamentable, porque los están engañando. Están oyendo la voz del hombre, no están oyendo la voz de Dios. Están oyendo una doctrina de hombre, no están oyendo doctrina de Dios, porque son cosas completamente diferentes. Una cosa es la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, y otra cosa son las religiones populacheras que están dirigidas
por hombres avariciosos, por hombres que pues, se quieren enriquecer, obviamente que son instrumentos de Satanás, porque están predicando mentira. Podríamos mencionar diferentes nombres, infinidad de nombres de gentes que Satanás se ha valido de ellos para engañar a la gente. El que no le quita, le pone. Pero así nos ponemos a ver y vemos que está de cabeza las doctrinas. Lo lamentable, son multitudes, son millones de gente que están siendo engañados. Dice el Señor Jesucristo: porfiad en entrar por la puerta estrecha, porque anchos y largos son los caminos que llevan a perdición. Ustedes vean qué día se congregan y qué día Dios mandó que es su día santo. ¿Quién lo quitó? ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué argumento quitaron el Shabbat y pusieron el domingo? Me viene una persona: es que el domingo resucitó Cristo. ¿De dónde me sacas que resucitó el domingo Cristo? ¿De dónde? ¿Quién te enseñó? Ve, investiga las Sagradas Escrituras y vas a encontrar que Cristo no resucitó en domingo. Cristo resucitó en sábado. Cristo fue circuncidado en sábado. Cristo nació en sábado. Cristo entró en Jerusalén en sábado. Todos los falsos argumentos que manejan el domingo, si son mentiras, son diseñados. Y luego me pongo a pensar cómo les dio Satanás toda esta mentira a esas gentes que predican eso. Y así lo creyó la gente, así les convino y así lo están practicando. ¿Quién te enseñó que un niño se debe de bautizar de recién nacido? Cuando esa criatura no sabe ni qué cosa es bueno ni cosa es malo. Y ahí lo están bautizando, la pobre criatura. Cuando aquí está reglamentado, dice el Señor Jesucristo, le dice Nicodemo, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer. Libro de Juan, capítulo 3. Dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que si no nacieres otra vez, no puedes entrar en el reino de Dios. Dice ese anciano: ¿cómo el hombre siendo viejo dice puede volver a entrar en el vientre de su madre? Le dice el Señor Jesucristo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesario es volver a nacer del agua y del Espíritu. El bautizo tiene que ser ya hasta cuando la persona está consciente de lo que es bueno y de lo que es malo, y cuando ha aprendido las Sagradas Escrituras, porque el compromiso que se va a echar encima es un compromiso grande. Yo les he comentado, hermanos, ¿cómo vas a aprender? Yo mencioné algunos de los mandamientos para cómo vas a practicar misericordia, porque podemos aplicar muchos. Dice por allá en el libro de Deuteronomio, los capítulos 20 y tantos, que será por el 21 o 22. Dice que si le prestares a tu hermano si empeñare tu hermano tu prenda contigo, dice que a las puestas del sol se la devolverás porque es lo único que tiene para dormir. ¿Qué te está enseñando Dios? A que tengas misericordia. Si dice la Sagrada Escritura que si encontrares el buey de tu hermano o de tu enemigo extraviado, dice que sin falta tomarás al buey y se lo llevarás a tu hermano o a tu enemigo. Dice que si encontrares el asno caído debajo de su carga, del que te aborrece, dice que sin falta lo ayudarás y lo levantarás. ¿Qué te está enseñando la bendita palabra de Dios? Pues a que conozcas lo que es misericordia. Es lo que te está enseñando esta enseñanza que le da el bendito Dios a su bendito pueblo de Israel, y que de ahí tiene que ser transmitida para nosotros. No está hablando sobre otra religión, sobre otra doctrina, que tantas han surgido y que tantas han inventado los hombres. Yo vuelvo a repetir, lo que Dios quiere, el camino para alcanzar misericordia, el camino para entender santidad, el camino para entender doctrina, el camino para entender bendición, es la misma fórmula que le dio Dios a su bendito pueblo de Israel. Aquí no es de que tú vas a inventar o de que tú vas a entender, no. Aquí es de que te tienes que sujetar. Si quieres encontrar el verdadero camino, si quieres encontrar la verdadera enseñanza, yo les he comentado en otras ocasiones, hermanos, yo les he dicho que la bendita palabra de Dios tiene 4 puntos. ¿Leyes qué? ¿Morales?
2, leyes civiles. 3, leyes de higiene. 4, leyes de alimentación. Esto es lo que contiene la bendita palabra de Dios. 4 puntos que si se transgrede alguno de estos, como mencionábamos, Isaías 66, si tú comes puerco, si tú comes inmundicia, dice la Sagrada Escritura que en aquel día que venga el Señor Jesucristo, dice que vas a ser talado. ¿Qué quiere decir talar? Talar es cortar. Vas a ser cortado. Si tú eres una persona inmoral, métete a un diccionario y busca la palabra inmoral. Si eres una persona inmoral, ¿sí? Pues igual vas a ser talado. Si eres una persona que no te comportas ante las reglas de la sociedad, que no entiendes qué cosas son las normas civiles, si desobedeces a autoridades, si desobedeces aún la propia autoridad de tu casa, en fin, todo esto, ¿sí? Pues también vas a ser cortado. Si eres una persona que no guarda la higiene, fíjense nada más un punto, para que la gente analice, la gente vea lo que les enseñan sus predicadores. Vamos al libro de Levítico. Si esto Dios se lo está diciendo a su bendito pueblo de Israel, pues ahora imagínense qué le espera a toda aquella gente, ¿sí?, que hace las cosas a su manera, a su conveniencia. Libro de Levítico, si no mal recuerdo, capítulo 15. Dice, hermanos, libro de Levítico. Vamos a leer algunas porciones y a final de cuentas vamos a leer la parte final donde dice que ninguna mujer se puede llegar al lugar santo, ni tocar ninguna cosa santa. Dice el verso 19, y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación será inmundo, también todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. ¿Sí? Dice el verso 24, y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Verso 28, fíjense, vean lo que dice. Verso 28, y cuando fuere libre de su flujo se ha de contar 7 días, y después será limpia, y el 8º día tomará, dice, y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Sí? Verso 33. Verso dice, y de la que padece su costumbre, y acerca del que tuviere flujo, sea varón o hembra, y del hombre que durmiere con mujer, inmunda. Verso 30. Dice, y el sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante del Señor del flujo de su inmundicia. 31. Así apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que, ¿qué cosa? Que no mueran. A fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Ustedes analicen cuántas personas tocan la Biblia que van a las iglesias en este estado y que tuvieron acercamiento carnal con sus esposas o con sus esposos, y que sin bañarse van a las iglesias y así se están congregando. Es que esto Cristo lo quitó. ¿Cómo te va a quitar tu cochinada si esta cochinada se quita con agua? Hay que hablar. Le digo un día a una persona, le digo, es que tienes que hablar cosas sensatas. ¿Cómo se te ocurre decir que esto ya lo quitó Cristo? Si dice la Sagrada Escritura que cuando hubiera ayuntamiento carnal en un matrimonio, dice que tendrían que lavar sus carnes.
¿Y cómo es que la gente vaya así se mete en las iglesias? No tienen reglas, no tienen normas, no tienen disciplinas, muy lamentablemente no tienen nada. O sea, para que ustedes vean lo que es enseñanza de Dios. Hay una cosa, voy a tocar, vamos a ir concluyendo, hermanos. Vamos a tocar un tema, fíjense, dice en el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 6, dice el rey Salomón: instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. En otras predicaciones hemos estado tocando un tema que es bastante difícil, pero es porque la humanidad está de cabeza. Hoy es una moda el que la gente, por ejemplo, el día de San Valentín, el 14 de febrero, están abarrotados los hoteles, que es día del amor y la amistad. Y allá está la gente ensuciándose. ¿Cuántas fornicaciones, cuántos adulterios se están cometiendo en ese día? Independientemente de lo del año, ¿no? Pero en ese día como que parece que se rompe récord. Se rompe récord. Yo les vuelvo a repetir, dice la Sagrada Escritura, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Miren, vamos a leer una cosa muy triste. Dice el libro de Deuteronomio. Esto queda, hermanos, ustedes vean por qué la humanidad está viviendo situaciones terribles, cosas que mucha gente inclusive ni siquiera se lo imagina. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 23, verso 2. ¿Por qué se está cometiendo este tipo de actos, este tipo de cosas? ¿Sí? ¿Por qué la gente se está divorciando cuando dice Dios que no apartará el hombre lo que Dios, ¿qué cosa? Unió. Lo que Dios unió. Si la gente se pusiera a analizar que no deben de existir los divorcios, ¿qué consecuencias trae cuando se divorcia un matrimonio? Si hubo hijos, ¿quiénes son los que andan pagando las consecuencias de la separación de ese divorcio? Porque aquí el apóstol Pablo tenemos que analizar todo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7? Ahorita vamos a analizar este capítulo 23 del libro de Deuteronomio, verso 2. Dice: no entrará bastardo en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación entrará a la congregación del Señor. Yo les he platicado a algunas personas, dime qué cosa es un bastardo. No, pues es uno que no tiene padres. No, ese no es un bastardo. Un bastardo es un ser que nace de una relación que es aquí no lo dice la Sagrada Escritura. Dentro del pueblo judío, un bastardo es el que nace de una mujer que es casada y que no es de su marido. Tristemente, ese ser que nace de esa relación tuvo la desdicha de nacer de esa relación. Fíjense cuántas situaciones nos encontramos muy tristes. Ya casi no se ve con ese problema. No. ¿Cuántas situaciones nos encontramos muy tristes? ¿Cuál es el fruto de un adulterio? Bastante. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto, hermanos? ¿Cuál es el fruto de una fornicación? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de gente que practica la prostitución? Y viene la gente, es que esto ya lo quitó Cristo. ¿Cómo es posible que ya lo quitó? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Por qué tanto homosexual? ¿Por qué tanta lesbiana? ¿Por qué tanta gente que nace con pensamientos malos? ¿Por qué? Y viene la gente, es que esto ya lo quitó Cristo. No me quedo viendo, no puede ser posible. Es increíble que la gente así entienda la Biblia. Cuando la Sagrada Escritura te está enseñando lo que Dios da en el monte Sinaí, lo está diseñando para que el hombre sea una persona de buenos sentimientos, sea una persona de buenas actitudes.
sea una persona noble. Eso es lo que te está enseñando la palabra de Dios, que se da en el monte Sinaí, que todavía se sigue dando mientras el pueblo de Israel se encuentra ahí, ahí establecido. Vean cuánta gente está muriendo de colesterol por comer puerco, de cisticerco. Cuánta gente muere de diferentes situaciones por desobedecer la palabra de Dios que le fue dada al pueblo de Israel. Cuánta gente vive, ¿sí?, en incestos, vive en adulterios, vive en fornicaciones, vive en robos, vive en inmundicias, vive en cosas malas, precisamente por desconocer la bendita palabra de Dios. Porque hay gente que está incitada a hacer lo malo. ¿Por qué? Yo nomás les pongo esto. ¿Qué tipo de gente van a ser de adulterios, de fornicaciones, de prostitución? ¿Cuál es el final? Dice el Señor Jesucristo que tal como en los días de Noé y tal como en los días de Sodoma y Gomorra, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué era lo que había en los tiempos de Noé? Lo mismo. ¿Perdón? Lo mismo. No, pero había un punto especial. Violencia. Dice que la tierra estaba llena de violencia. Vean ustedes cómo la humanidad cada vez es más violenta. Guerras por allá, guerras por acá, muertes por allá, asaltos, secuestros, no sé, violaciones, tantas cosas que se están viendo ya. Dice el Señor Jesucristo, tal como en los días de Noé y tal como en los días de Sodoma y Gomorra, será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, dice la Sagrada Escritura, allá en el capítulo 6, que la tierra, 6 del Génesis, que la tierra estaba llena de violencia. Y si nosotros vamos a analizar qué sucedía en Sodoma y Gomorra, pues era exactamente la homosexualidad. Y ustedes vean hoy al homosexual, que quiere que se le reconozcan sus derechos. ¿Cómo se te van a reconocer derechos si dice aquí la Sagrada Escritura que estás mal mentalmente? Es confusión. ¿Cómo qué derechos peleas si es inmoral lo que tú practicas? ¿Cómo a quién se le ocurrió aceptar los matrimonios entre personas del mismo sexo? Y que por ahí ya hay matrimonios de ese tipo de gente que ya están educando a niños o ya los tienen como hijos. ¿Qué clase de monstruos van a engendrar? ¿Qué clase de seres van a echar a la sociedad? Cuando aquí la Sagrada Escritura menciona de gente que practica estas cosas, dice que es gente depravada. ¿Qué derecho se le va a reconocer a esa gente? ¿Quiénes fueron los que promovieron los matrimonios gay? ¿Quiénes fueron? Los otros que están ocupando puestos dentro de las autoridades, que también son gays. ¿Y quiénes son las que aceptaron el matrimonio entre lesbianas? Pues igual personas que son lesbianas, que ostentan algún puesto en los gobiernos. Ese tipo de gente son los que están aceptando ese tipo de cosas. Un día yo veía un programa, voy a mencionar, ¿sí?, a esta mujer cubana que vive en Miami, que se llama Cristina. Esta mujer alababa mucho a los homosexuales y que los trataba de hacer víctimas. Y dentro de mí dije, para mí que esta mujer tiene un familiar que es homosexual. Y sí, al tiempo va resultando que su hermano es homosexual. Digo, ahora veo por qué la Cristina, ¿sí?, pues tanto defendía a los homosexuales, pues su hermano es homosexual. Todo ese tipo de gente que defiende a este tipo de gentes es porque tiene muy cercano, un familiar cercano, que está en estas condiciones. A mí me han dicho, bueno, ¿y tú qué harías si tuvieras un hijo en esa situación? Simple y sencillamente decirle, estas son las reglas que puso Dios. Y no nomás para el homosexual, para todos los que he escrito en el pizarrón, para adúlteros, para fornicarios, para hechiceros, para idólatras, para maldicientes, para herejes, para robadores, para los que comen inmundicia, para todo este tipo de gente son las mismas normas. ¿Quieres estar dentro del plan de Dios? Te tienes que sujetar a las cosas que Dios estipuló. ¿Quieres sujetarte a normas de hombre? Déjame decirte que vas a fracasar. Al final de cuentas vas a ser echado en el lago de fuego con azufre, a donde va a estar la bestia y el falso profeta, la muerte y el infierno, y al final va a ser echado Satanás, como dice el libro de Apocalipsis. Yo espero, hermanos, que pues este mensaje que sustrajimos de las Sagradas Escrituras, yo espero que concienticen todas aquellas gentes
que están en diversas religiones y que desechan la bendita palabra de Dios. Como yo le decía un día a una persona, dices que andas predicando la palabra de Dios. Específicame claramente cuál es la palabra de Dios. Y me decía, no, pues esta, estás mal. En este libro sagrado se encuentra un punto específico donde se dio la palabra de Dios. No es en toda la Biblia. Porque tanto el Señor Jesucristo, que nos habla de Mateo en adelante, como tanto los apóstoles, se rigieron y cuando tocan puntos referentes al pecado, se están sujetando a la bendita palabra que fue dada en el monte Sinaí. Esa palabra que habla la Sagrada Escritura es diseñada y es dada en el monte Sinaí. Espero que pues que aquellas personas que vean este video, que vean esta predicación, concienticen y no le hagan caso a los falsos predicadores, le hagan caso a Dios. Que Dios los bendiga.